yo hoy quisiera que me acompañen nada más en el capítulo 7 en adelante del libro de Esdras. Entonces ahí pueden ir buscando ya desde ya el capítulo 7. Ahora, el templo es importante que lo tomemos en cuenta. No solamente desde una cuestión física, sino desde la perspectiva espiritual. Para la cultura judía, el templo en su momento representaba el único vínculo que tenía el pueblo con Dios. Pues por mucho tiempo Dios habitó en ese templo. Hoy en día, cuando hablamos del templo de Dios, no hablamos de un templo físico de 4 paredes, sino que lo hablamos ya de una perspectiva personal, donde todo aquel que ha aceptado a Cristo en su vida se convierte en un templo para Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y algo que uno ve en la historia de Esdras y que se desarrolla muy bien es cómo ellos empiezan a reconstruir el templo. Recordemos que el judío regresa a Jerusalén 70 años después, cuando estuvieron en el exilio. El rey Ciro, el grande de Persia, manda un comunicado y les deja saber a los judíos que pueden regresar y que pueden reconstruir el templo y que a través de su cultura religiosa pueden pedirle a su Dios que cuiden de mi reinado. Entonces, Ciro permite eso y los judíos regresan. A lo largo de esa reconstrucción se pudo ver que hubo algunos problemas. Y durante la enseñanza vamos a hablar un poco de eso. Pero lo primero que ellos empezaron a reconstruir fue el altar. El altar es la clave y el centro de un templo. Sin un altar, el templo no tiene función. Para el judío, el altar representaba el lugar donde iban a hacer los sacrificios, iban a entregar las ofrendas, donde el sacerdote hablaba con Dios, donde Dios le respondía al sacerdote y el sacerdote se le dirigía al pueblo y era a través del altar. Entonces, lo primero que ellos hacen fue el altar. No empezaron a trabajar las murallas, no empezaron a trabajar las bases y el techo. Hoy normalmente en la parte de la arquitectura probablemente lo primero que se empieza a desarrollar es el caparazón de la estructura y tal vez lo último que son los detalles sería el altar. Pero en ellos no estaba esa preocupación, sino más bien querían poner el altar primero para empezar a trabajar en su función religiosa para tener esa comunicación con Dios como lo hacían antes de que el templo fuera destruido. Por eso, hoy la enseñanza va dirigida a nuestro templo. Y el título de la enseñanza es ¿cómo podemos poner en práctica nuestro templo? Y esto es lo que vamos a ir viendo a través de la vida de Esdras. Ahora, nosotros también como templo del Espíritu Santo tenemos un altar. Y ese es el lugar que nosotros tenemos que estar siempre preocupados para que sea fuerte. Para que si el templo físicamente, mentalmente, emocionalmente en nosotros se caiga, por lo menos decir que nuestro altar está firme y nos ayuda siempre a tener una relación con el Señor. Y el altar en nuestra vida es el corazón. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer el altar en nosotros? Que es nuestro corazón. Por eso, antes de poner en práctica nuestro templo, desarrollemos primero el altar. Trabajemos nosotros primeramente en nuestro altar, en nuestro corazón. Y es ahí donde vamos a ir desarrollando la enseñanza. Y voy a hablar de Esdras, ahora sí, capítulo 7 de Esdras, voy a leer los 2 versículos que es el 6 y el 7 para introducir a Esdras. Dice 6, versículo 6, este Esdras llegó de Babilonia y era un maestro, muy versado en la ley que el Señor,
Dios de Israel, le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor, su Dios, estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, y entre los cuales habían sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Y esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Ahora, voy a hacer una pausa acá. Algo que nosotros tenemos que a veces tomar en cuenta en la Biblia cuando leemos, hay momentos donde de un versículo a otro puede haber un periodo muy largo y extenso o un periodo muy corto. Si yo leo Esdras de corrido, muy probablemente puedo darme cuenta que desde el capítulo 6 al 7, donde ya Zorobabel, que era el sacerdote, no está y entra en acción a Esdras, podríamos decir que Esdras es el reemplazo de Zorobabel y que pudo haber pasado un poco tiempo. Sin embargo, no fue así. Desde el momento que terminaron la construcción del templo y a la dedicación del templo, y donde se dio la celebración de la Pascua, desde ahí hasta la llegada de Esdras pasaron 50 años. Entonces, desde el último versículo del capítulo 6 al primer versículo del capítulo 7 hay un lapso de 50 años. Desconocemos lo que pasaba en ese tiempo. Sin embargo, más adelante vamos a ver unos indicios de lo que pudo haber pasado o desarrollado durante esos 50 años. Pero aquí Esdras está llegando a Jerusalén 50 años después de la construcción o de la reconstrucción del templo. Entonces, ¿quién era Esdras? ¿Y por qué Esdras es importante? ¿Por qué él tiene este libro? Ahora, si nos damos cuenta, como dije anteriormente, en los primeros 6 capítulos no se menciona a Esdras. Sin embargo, lleva por nombre el libro su nombre. Bueno, Esdras era una persona importante. Una persona que descendía de Aarón, que fue el primer sacerdote. Entonces, en su sangre ya corría la profesión del sacerdocio. Por otro lado, era un hombre de buen nombre y un maestro muy versado, es decir, maestro bien instruido en la palabra. Se puede decir que Esdras era un hombre de mucho respeto, tanto así que el mismo rey lo envía a Jerusalén y contaba con el favor del rey y con el favor de Dios. Entonces, Esdras es una persona importante. Ahora, con la enseñanza de hoy, yo quiero que ustedes puedan ver a Esdras como el modelo a seguir como cristiano. Si nosotros traemos a Esdras hoy en día, para nosotros sería el cristiano perfecto. Y ya les voy a decir por qué. El cristianismo, o cuando nosotros decimos la palabra cristiano, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Hoy en día, y tal vez la palabra que voy a usar suena un poco fuerte, pero es una realidad. La persona que se hace llamar cristiano, hoy en día ha prostituido ese título. ¿A qué voy con esto? Que muchos de nosotros creemos que somos cristianos simplemente porque vamos a la iglesia, pero nuestra vida es totalmente distinta. Hacemos cosas que no le agrada a Dios, pero como vamos a la iglesia, somos cristianos. Y eso no es así, por eso hay que tener cuidado. Antes de decir que soy cristiano, pensemos, ¿realmente estoy reflejando el verdadero cristianismo en mi vida? ¿Realmente estoy imitando a Cristo para los demás? Por eso hoy yo quiero enfocarme en la enseñanza, que hoy podamos nosotros empezar a poner en práctica esas virtudes que nos llevan a nosotros más adelante a decir, soy un cristiano. Y que no tengamos miedo. Porque a veces a algunos les da miedo decir eso. Entonces, por otro lado, unos se avergüenzan y otros más bien lo que hacen es divulgar el cristianismo como algo normal de nuestra vida o de nuestra cotidianidad. Ser cristiano implica muchas cosas.
Ahora, voy a continuar acá con relación a Esdras. ¿Por qué llega Esdras a Jerusalén? Como dije anteriormente, ya habían pasado 50 años. Ya Zorobabel ya no estaba, que era el que estaba encargado del templo. Sin embargo, él llega porque algo estaba pasando con el pueblo judío. Lean conmigo el verso 14. Dice, el rey y sus 7 consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá, conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Es decir, Esdras es enviado a Judá y a Jerusalén para ver qué es lo que estaba viviendo el pueblo. En otras palabras, tenía que ir a hacer un trabajo de investigación porque algo no estaba calzando dentro de la práctica del judío. Más adelante nos vamos a dar cuenta qué era lo que estaba pasando. Pero la razón por la cual Esdras es enviado es para investigar. Nuevamente, han pasado 50 años. En 50 años pueden pasar muchas cosas. Y como él contaba con el favor del rey, entonces el rey también le dice, no solamente vas a ir allá a investigar, sino que tú mismo estarás a cargo de todo. Tú mismo te vas a encargar de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia del oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios. Pero a quienes no la conozcan, enséñalas. Entonces, en otras palabras, él no solamente va a ir a investigar qué es lo que está pasando, va a ir a corregir si hay algo malo que no está conforme a la ley de Dios, y si alguien no la conoce, se la va a enseñar. Entonces, este hombre, Esdras, va a empezar a hacer el trabajo que un cristiano debe hacer hoy en día. La vida de Esdras debe ser una motivación para nosotros, especialmente cuando decimos que somos cristianos. Necesitamos también saber que hay momentos donde vamos a necesitar personas que nos den instrucciones y nosotros vamos a instruir a otros. Por eso, Esdras es un reflejo de la vida de nosotros como cristianos. Porque van a haber momentos donde nosotros vamos a hacer un Esdras para otros y otros van a hacer un Esdras para nuestra vida. Pero ahora, ¿qué son estas virtudes que tenían Esdras y que hoy les estoy hablando? Que es el reflejo del cristianismo y cómo tenemos que nosotros ponerlo en práctica cuando se trata de nuestro templo. Bueno, para esto yo quisiera que vayamos al versículo 10 de este capítulo. Para mí, el versículo 10 es el alma y el corazón de este libro. Este es, como decir así, el centro de la carta de Esdras. Si usted le da pereza leer el libro, memorícese este versículo. Nada más. Y este versículo te va a motivar a leer el libro de Esdras. Le apuesto que sí. Vea lo que dice el versículo. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esdras se había dedicado por completo, dice, se había dedicado a tener una relación con Dios. Y no solamente era una relación de hablar con Él, sino que esa relación incluía estudiar la ley, ponerla en práctica y enseñarla. Y estas son las 3 virtudes que nosotros queremos hoy tener en mente y ponerlas en práctica. La primera es estudiar la ley. Eso quiere decir que el cristiano debe estudiar la palabra de Dios. No solo se trata de leerla, se trata de sacar tiempo para estudiarla, para analizarla, para entender lo que Dios le dijo a su pueblo y cómo ponerlo en práctica en mi vida.
Se trata también de que cuando yo estudio la Biblia, la pongo en práctica y se la enseño a otros. Porque de nada me sirve a mí estudiar la palabra de Dios si yo no reparto mi conocimiento. Y estudiar la palabra es algo constante. A veces creemos que estudiar la Biblia es un proceso de un año. Bueno, yo ya llevé un certificado de un año, ya me sé la Biblia para arriba y para abajo. Y no, la Biblia es algo de todos los días. Yo personalmente, desde el día que yo decidí servir a Dios y empecé a estudiar en el 2014 y hasta la fecha no he dejado de estudiar. Y todavía no la comprendo en su totalidad. Yo recuerdo a un teólogo cual admiro mucho, ya no está con nosotros en esta vida, pero Juan Stam, y él dedicó su vida estudiando Apocalipsis. Se habla y se cree que duró más de 50 años estudiando Apocalipsis. Y aún así, él decía que todavía no comprendía Apocalipsis. Porque la Biblia es tan enriquecedora que nos motiva siempre a buscar y a indagar y a estudiar. Entonces, por eso el estudio no debe ser algo tomado a la ligera. Tenemos como iglesia, como cristianos, sacar tiempos de devociones, tiempos de lectura, de analizar, de hacerle preguntas al texto. Ahora, a veces creemos que como cristianos eso no nos compete a nosotros porque Dios no nos ha llamado al servicio. A veces pensamos que eso es solamente para los que Dios llamó, a los pastores, a los misioneros, a los evangelistas. Ellos son los que se dedican a estudiar la palabra. Una cosa es el llamado al ministerio y otra cosa es el llamado al cristianismo. Todos nosotros somos llamados por Dios para cumplir la obra de Él, porque nosotros somos herramientas de Él. Y todos nosotros tenemos un primer llamado y una primera misión, y es la de hacer discípulos. Entonces, para hacer discípulos, yo tengo que estudiar. Tal vez no lo vas a poner en práctica en el ministerio como tal, pero en el trabajo, en los estudios, con sus amigos, con la familia. Hay muchas maneras de poner esto en práctica. Ahora, si yo no pongo esto en práctica y no la enseño, eso me convierte a mí una persona egoísta. Yo estudio solo para mi propia conveniencia. Por eso yo necesito ponerlo en práctica. Y por eso también necesito enseñarla. Entonces, y tampoco, por otro lado, si estudio la Biblia y no la pongo en práctica y no la enseño, me hago egoísta. Pero si no estudio la Biblia del todo, me vuelvo una persona ignorante. ¿Y a cuántos cristianos tristemente los han engañado? Porque no hemos sacado el tiempo de estudiar la Biblia. Por eso digo, cuando decimos que somos cristianos, tenemos que ir poniéndole una escala más arriba. Entonces, si yo soy cristiano, debo empezar a leer la Biblia. Debo empezar a estudiarla. Entonces, es parte del proceso. Lo otro, el segundo, primero es estudiar. Segundo es practicar la ley. Si yo ya he estudiado la ley y reconozco lo que es bueno y malo en mi vida, yo necesito practicarlo. Yo tengo que tener coherencia con lo que yo estudio y enseño. ¿Cómo se llama a esas personas que conocen de la Biblia, pero su vida está lejos de las prácticas de la Biblia? El mismo Jesús hablaba de los religiosos, de aquellos que estaban encargados del templo. Y él mismo decía que estas personas eran, no sé si se acuerdan, eran hipócritas. Porque no ponían en práctica lo que estudiaban y mucho menos lo que enseñaban. Si mi práctica como templo de Dios o como templo del Espíritu Santo no refleja lo que estoy aprendiendo a través de la Escritura, soy una persona
hipócrita. Y qué feo suena esa palabra. Yo no sé si ustedes la han llamado hipócrita en algún momento de su vida. A mí sí. Y yo creo, y cuando me lo dijeron, yo dije, uy, no, esta persona me mentó la madre horrible. Suena horrible. Es una palabra fea. No sé, tal vez lo hubieran dicho a uno, no, es que usted no va conforme a lo que enseña o algo, pero cuando ya le dicen a uno hipócrita, son palabras serias. Por eso yo necesito poner en práctica lo estudiado ahora. ¿Cómo lo puso en práctica Esdras y lo que él ya venía haciendo y lo que iba a hacer en Jerusalén? Vean conmigo el capítulo 9, versos 2, 1 y 2, y ahí nos vamos a dar cuenta qué era lo que estaba pasando en el pueblo de Judea. Dice, después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la que los pueblos vecinos y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Entonces, lo que empezó como un mandato para Esdras llegar a Jerusalén e investigar, se da cuenta que durante 50 años el pueblo empezó a olvidar el templo. Se empezó otra vez a hacer lo que en algún momento Dios había condenado que no lo hicieran, a mezclarse con las culturas paganas y a poner en práctica lo que esas culturas hacían. Ellos no estaban poniendo en práctica la ley del Señor. Y en otras palabras, ellos, el pueblo de Israel, estaba siendo un pueblo hipócrita. Entonces, Esdras no llega a condenar al pueblo, sino que más bien va a llegar a denunciar el pecado, a hacerles saber que han venido haciendo mal y a restaurarnos, porque ya a partir de aquí no se habla de una restauración del templo, sino ya una restauración del pueblo, de empezar a encaminarnos correctamente. Entonces, parte de poner en práctica la ley de Dios como nosotros como cristianos es que si alguien está cometiendo un pecado, ayudar a la persona que deje el pecado y restaurarlo nuevamente. Y si yo estoy cometiendo un pecado, entonces yo necesito restaurarme a mí mismo para otra vez volver a los caminos de Dios. Por eso como decía al principio, por eso el altar, nuestro corazón, necesitamos examinarlo. Necesitamos pedirle al Señor que lo analice. El Salmo 139 nos invita a examinar, oh Señor, examina mi corazón. ¿Para qué? Para que podamos transformarlo y poder seguir construyendo un templo adecuado y agradable a Dios. Entonces, poner en práctica nos ayuda a eso. Entonces, la práctica va en ambos lados. La práctica va en aquellos que necesita usted ir a denunciar. Por ejemplo, si algún familiar, alguien usted sabe que está haciendo algo mal, pues usted va, lo denuncia y le ayuda a reconstruirse. Y también para mí, personalmente. Yo necesito a veces analizarme y decir, bueno, Dios, yo tengo autoridad para ir a de esta persona. Bueno, ayúdame a tener autoridad, ayúdame a cambiar ciertos hábitos, ayúdame a cambiar ciertas conductas, porque quiero ser un templo agradable. Y el tercero es enseñar la ley. Nosotros, cuando hablamos de enseñar la ley, no es que vamos a ir a dar un curso, no, es que enseñar la ley se trata de hacer discípulos. Yo estoy en la obligación de hacer discípulos. ¿A quién le voy a transmitir este conocimiento? Si yo no enseño lo que la ley me ha enseñado a mí y lo que yo estoy practicando, eso me va a hacer a mí un mal cristiano.
Porque el mandato que Jesús nos mandó a hacer a nosotros, que hiciéramos cuando Él se fue a la presencia de Dios, a estar sentado a la diestra del Padre, es la de ir y hacer discípulos. Y eso es para todos los cristianos. Entonces, si yo no estoy enseñando, yo no estoy discipulando, entonces estoy siendo un mal cristiano. Por eso estas tres virtudes van a ir siempre de la mano. Yo no puedo desligarme con una, no, hoy solo voy a estudiar y la práctica otro día la pongo. No, si yo estudio, practico y enseño. Si yo enseño es porque ya estudié y porque lo pongo en práctica. Entonces siempre van a ir juntos. Si yo desligo uno de estos tres virtudes como cristiano, pues definitivamente no estoy poniendo el cristianismo en acción. Ahora, ¿cómo yo puedo desarrollar esto? ¿Cómo yo lo puedo poner en práctica? ¿Cómo pongo en práctica mi templo? Y para esto voy a hablar de el último punto de la enseñanza. Es que tenemos que empezar a trabajar en el divorcio. La solución en nuestra vida está en el divorcio. Ahora, ¿cómo así? No estoy hablando del divorcio en parejas. Estoy hablando de renunciar a aquellas cosas en las que estamos casados que no nos permiten tener una relación adecuada con Dios. Y esto puede significar muchas cosas. Puede significar tiempo, puede significar alguna debilidad, puede significar amigos, puede significar carácter, puede significar algún pecado. Podemos estar casados con cosas que muchas veces esas cosas nos alejan de Dios. Y tenemos que empezar a trabajar en el divorcio de eso. Vea la solución de Esdras con respecto a lo que estaba pasando en el pueblo y cómo esa solución va a ayudar al pueblo otra vez a encaminarse nuevamente en los caminos de Dios. Para esto vamos al capítulo 10, versos 1 al 4. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Y toda la multitud lloraba amargamente. Y entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que aman el mandamiento de Dios. Que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues pues esta es tu responsabilidad y nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Antes de continuar, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a soltar aquello que no le agrada a Dios? Cada uno de nosotros tenemos algo que nos aleja del Señor. Y nos cuesta soltarlo. En el caso de esta historia, si hoy en día esto estuviese pasando, especialmente en la Iglesia Bíblica Nazaret, les aseguro que allá afuera estarían las personas de derechos de la familia diciendo: ¿qué les pasa? Pero no se trata que yo hoy voy a llegar a la casa y decirle a Melissa, hoy te dejo, la mando lejos. ¿Por qué no? En el Nuevo Testamento eso cambia. Recordemos que Pablo en Corintios le dice: si tu esposo o tu esposa no practican la fe, pues tú llévelos a la fe. Entonces te toca a ti trabajar. Pero aquí estamos viendo en una práctica tal vez un poco radical, pero
que nos debe a nosotros hacer eco en soltar aquello, en divorciarnos en aquellas cosas que nos están alejando de Dios. No sabemos qué es, yo no lo sé. El que lo sabe es Dios. Yo sé qué cosas a mí a veces me alejan de Dios. Y muchas veces tengo que hacer pausas en mi vida y decirle: Dios, examina mi corazón. Y yo empiezo otra vez a restaurarme. Porque la reconstrucción del templo es algo constante. Por eso yo necesito tener un altar sólido, porque si yo tengo el altar sólido a través de mi corazón y mi relación y mi dedicación a Dios, puedo otra vez reconstruir el templo, porque van a haber momentos en la vida de nosotros donde nos van a destruir, donde van a haber momentos donde nos vamos a poner tristes, nos vamos a desanimar. Pero si yo tengo un altar fuerte, bien construido, y sabiendo que mi fe está en Dios, cuando yo empiezo a reconstruir el templo va a ser sencillo. Pueden haber muchas circunstancias en nuestra vida, pero también yo tengo que aprender a soltar algunos deseos, anhelos, para yo también seguir encaminándome con Dios. En esta semana tuvimos una gran noticia, mi esposa y yo. Andábamos haciendo el ultrasonido, como ustedes saben, mi esposa está esperando, y no sabíamos qué es lo que era, y nos enteramos esta semana. Bueno, en esta semana yo les voy a decir y les confieso, cuando yo fui al consultorio, yo esperaba un sexo específico del bebé, y resulta que fue lo contrario. Cuando yo me doy cuenta de que es un varón, vamos a tener un niño, el mundo se me cayó ahí mismo. Yo esperaba a la niña y yo la anhelaba y la deseaba, y yo le decía, y yo se lo decía a Melissa, es que para mí era un sueño, un anhelo tener una niña y tener la pareja. Eso es algo que yo lo he construido desde pequeño, desde que yo dije: cuando me voy a casar yo quiero una niña y un niño. Bueno, yo oraba por la niña, pero llegó el momento, tuve un bajonazo. Mi templo, puede ser, se destruyó en ese momento, porque se destruyó emocionalmente. Pero como mi altar está sólido, yo después empecé a construir y decía: gracias, Dios, por el niño, porque tú sabes lo mejor para nosotros. Y hoy doy gloria a Dios por ese niño, porque el Señor nos ha regalado un bebé, un niño. Y no sabemos, el propósito de Dios es tan grande que más adelante vamos a ver qué Dios tiene para él. Todavía no tenemos el nombre, entonces si ustedes tienen un nombre ahí me lo pueden mandar y ahí vamos haciendo descartes. Porque como les dije, solo pensamos en nombre de niñas. Esa era la fe. Y muchas veces, ahora esto estoy hablando de algo tal vez no fuerte, pero muchas veces en nuestra vida van a llegar personas y nos van a humillar, y nos van a tratar mal, y nos van a destruir emocionalmente. Pero si tenemos un altar, un corazón sólido, podemos nuevamente reconstruir. Por eso el trabajo y la práctica del cristiano es también aquellos que están pasando por una situación difícil, ayudarlos a levantarlos, ayudarlos a encaminarnos nuevamente en el camino de la verdad y la vida. Necesitamos ser cristianos verdaderos con el fin de que otros puedan ver en nosotros un templo que agrada a Dios y se quieran acercar a Dios. Por eso, ¿qué tan dispuestos a veces estamos en soltar aquello que nos gusta? A veces tenemos un buen trabajo, pero ese trabajo nos satura, que no tenemos tiempo para dedicarle a Dios. Pero nos gusta porque es un buen trabajo. Porque muchas veces ni siquiera hacemos un balance administrativo de nuestro tiempo para decir: a esta hora yo se lo dedico al Señor, a esta hora trabajo, a esta hora como. No, empezamos a enfocarnos solamente en las cosas que nos gustan. Porque les aseguro, y a mí me ha pasado, que muchas veces a nosotros
leer la Biblia no está ni siquiera en el gusto y en el placer de nosotros. Pero debemos hacerlo. Debemos agarrarle el gusto a la Biblia, a sacarle el provecho a la Biblia. ¿Acaso estoy casado con alguna debilidad o con algún pecado que me aleja de Dios? No estoy practicando las enseñanzas de Dios o lo que he estudiado a través de la Biblia. Estoy viviendo una vida inmoral. Bueno, necesitamos divorciarnos de eso también, para volver otra vez a encaminarnos. Por eso nuestra actitud como cristiano también debe ser en la de ayudar al prójimo y ver su pecado y al mismo tiempo reconciliarlo con Cristo. También por otro lado, nuestra actitud como cristiano es también ver en qué estamos fallando nosotros mismos para ser ejemplos a los demás. Por eso, iglesia, recobremos el ánimo. Encaminémonos en este 2026 con las cosas de Dios. Ahora tal vez alguien ha venido aquí y dice, pero es que yo ni siquiera conozco de Cristo. Bueno, hoy es la oportunidad de empezar a conocer de Cristo y aceptarlo en su vida. Porque el mejor ejemplo que nosotros tenemos de ser un buen cristiano es Cristo. Para el judío el templo representaba lo más sagrado. Era el símbolo nacional de ellos y era lo más sagrado, porque por mucho tiempo Dios habitó en el templo y estuvo ahí, y por medio del templo tenían la relación con el pueblo. Ahora, hoy nosotros no necesitamos un templo de 4 paredes. Hoy el templo somos nosotros. Y no sé cómo estamos reflejando ese templo. No sé si este templo realmente está siendo un templo sagrado, pero necesitamos ponerlo en práctica y necesitamos consagrarlo a Dios. ¿Qué nos debe motivar a nosotros a buscar de Dios? Ahora, ¿cómo nuestro templo puede ser un lugar de adoración a Dios? Bueno, la respuesta está en que tenemos que estudiar, practicar y enseñar la ley de Dios. El buen cristiano tiene que poner eso en práctica. Por eso, iglesia, yo los motivo que en este año 2026 seamos una iglesia donde cuando la gente lo ve diga, este es una persona ejemplar, este es un buen cristiano. Él me ayudó en una situación difícil. Y si usted cae, que podrán otros venir a levantarlo, porque a veces como iglesia lo que hacemos es juzgar y tirar piedradas a los demás, y de eso no se trata. Y termino con esta ilustración, que para mí es la mejor ilustración que podemos tener nosotros de cómo debe ser nuestra vida cristiana. Esto es una historia muy común y no dudo que la gran mayoría de ustedes se la saben, o si no todos. Resulta que a Jesús le llevan una mujer que agarraron en adulterio. Cuando llegan a esta mujer, se la tiran enfrente de él y la Biblia relata, ¿verdad?, que está Jesús escribiendo en el piso. Y ellos, los religiosos, empiezan a decir, Señor, maestro, dice la ley que si agarramos a una persona en el acto del adulterio, tiene que ser apiedrada. La Biblia no relata lo que estaba pensando Jesús, pero yo siempre he pensado que Jesús en ese momento decía, si yo expusiera el pecado de cada uno de ustedes, aquí todos moriríamos en piedra, tendríamos que ser pegados unos a otros. Pero la respuesta de Jesús es una respuesta muy, muy sabia. Bueno, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Todos fueron soltando la piedra y se fueron alejando. ¿Y qué hace Jesús con la mujer?
Una mujer que fue agarrada en el acto del pecado del adulterio. Una mujer que por la ley tenía que haber sido condenada a muerte a través de las piedras. Pero Jesús le habla a ella y le dice: bueno, mira, levántate, ve a tu alrededor, ¿quién te está juzgando? Y ella ve y dice: no hay nadie. Bueno, y Jesús responde, y a veces aquí es donde nosotros tenemos que leer como esas líneas o entre líneas de lo que Jesús dice. Dice: bueno, yo tampoco te condeno, yo tampoco te juzgo, pero eso es así como yo, Jesús, Hijo de Dios, y siendo también Dios, que tengo la autoridad de tirarte la piedra porque no hay pecado en mí y lo puedo hacer con libertad y no seré juzgado por hacerlo. Yo, que sí lo puedo hacer y condenarte en eso, no lo hago. Y dice Jesús que, bueno, dice el pasaje que Jesús llegó y le dijo a la mujer: bueno, levántate, anda y no peques más. Ve, tranquila. Y yo le aseguro que después de ese momento esa mujer se transformó y no volvió a pecar en adulterio. Porque Dios la restauró. Porque Cristo la restauró. Y eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos: ayudar a otros a ser restaurados. Y si nosotros estamos pasando por una situación, busquemos la ayuda para también ser restaurados. No desconocemos el futuro, pero lo que sí tenemos que ir haciendo es tener un altar sólido y fuerte, basado en el estudio, en la práctica, en la enseñanza, para que cada vez que estemos en desánimo podamos animarnos y así seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso, iglesia, divorciémonos de aquello que nos están alejando o lo que nos está alejando de buscar de Dios, y que en este 2026 nos podamos comprometer a buscar a Dios constantemente, porque queremos ser un templo sagrado. Pongámonos de pie. En esta tarde ya no sabemos, yo no sé qué cosas tienes que tú renunciar, qué cosas tienes que hacer un divorcio. El Señor sí lo sabe. Por eso yo quiero que en esta tarde usted le entregue eso a Dios y que le diga a Dios: Dios, ayúdame nuevamente a restaurar mi templo, ayúdame a buscarte otra vez todos los días, no domingo a domingo. Y es que ahora ni siquiera es domingo a domingo, ahora es un domingo cada 15, en algunos casos hasta un domingo al año. No, que sea todos los días. Restaurémonos constantemente. Ayudemos al caído. Y si yo estoy caído, busco ayuda. No juzguemos, porque eso es muy feo. Ahora, si ya la persona no quiere cambiar, bueno, el Señor te pongo a la persona y ya nos lavamos las manos como Pilato. Pero nuestro trabajo como cristiano y poner en práctica nuestro templo es siempre ayudar a otros a reconciliarse con Cristo. A eso hemos sido llamados. Señor, en esta tarde, Padre Santo, te entregamos a ti todo aquello que nos ha permitido alejarnos de ti, Señor. Por eso, Dios, hoy hacemos un divorcio espiritual a las cosas que no te agradan, Padre Santo. Tú, Señor, conoces nuestras debilidades. Tú, Señor, sabes si tenemos algún pecado. Por eso, Dios, te pedimos que hoy examina nuestro corazón, examina nuestro altar y ve a ver si es un altar agradable para traer tributo a ti, para traer ofrenda a ti y sacrificio. Señor, en esta tarde quiero nuevamente reconstruirme en ti y encaminarme
en tus caminos, en caminos de verdad y de vida. Señor, en esta tarde, Dios, quiero reconciliarme una vez más contigo, Padre. Y Dios, si he pecado contra ti, te pido que me perdones. Y que me pueda yo levantar. Si estoy tirado, estoy caído, me pueda yo levantar. Y seguir caminando con la tranquilidad que tú no vas a tomar en cuenta más ese pecado, Dios. Que ya no va a haber culpa en mí o en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por Esdras, por su ejemplo a seguir, Señor. Y ayúdanos, Dios, a este año a estudiar tu palabra, a ponerla en práctica, a poner en práctica todo lo que nos has mandado a hacer a través de tu Biblia, Señor, a través de tu sagrada escritura. Y ayúdanos a ser discípulos, a enseñarles a otros lo maravilloso que eres, Señor. Si hemos estado en una caída emocional, Señor, si estamos viviendo una situación difícil, Padre, tú conoces las situaciones de nosotros, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, a mantenernos con fe, porque Dios, solo en ti hay salvación, Padre. Gracias, Señor, por este nuevo año y esta nueva oportunidad que nos das. Y a ti hoy, Dios, te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes y que la gracia de Dios esté en nosotros. Amén.